Bien, muy buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Mi nombre es Ricardo Sánchez Avilés. Soy especialista de laboratorio de fuerza y presión. Bien, vengo aquí trabajando en la institución alrededor de 8 años, ¿no? Y bueno, darles las bienvenidas a todos a este conjunto de charlas que se está brindando, que está brindando INACAL. Bueno, esta sería la número 7, la charla número 7 en la que están participando, cuyo nombre es Estadística aplicada a laboratorios de calibración, ¿no? Cabe resaltar que al final, al término ya de todas las diapositivas, se van a responder algunas de las preguntas que ustedes realicen, ¿no? Bien, lo otro es que vamos a utilizar un software llamado R para algunas aplicaciones que vamos a tener dentro de las presentaciones que les voy mostrando. Bien, vamos a trabajar tanto con el R como por ahí en algunas de ellas vamos a ver que los resultados van a ser los mismos con el Excel, ¿no? Bien, bueno, para los que no conocen mucho el software R, bien, este se puede descargar gratuitamente desde la web, ¿ok? Primero hay que descargar el software R Project y luego descargar el R Studio, que es el que vamos a utilizar en esta charla, ¿no? Entonces, a ver, estadística aplicada a laboratorios de calibración. Bien, la estadística que nosotros utilizamos como laboratorios de calibración en realidad es una herramienta muy importante para el trabajo que nosotros realizamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros utilizamos la estadística desde el momento en que estimamos el error de medición, la incertidumbre de medición, ¿no? Cuando queremos comparar los resultados, ¿no? Los resultados que nos pueden brindar 2 metrólogos o más, cuando queremos comparar de repente los resultados que nos pueden brindar 2 patrones, ¿no? Cuando realizamos, por ejemplo, la caracterización de una balanza, también allí, de qué manera podemos nosotros tomar o hallar, estimar en realidad el intervalo de confianza, por ejemplo, para el caso de la indicación de este instrumento, ¿no? Listo, y en realidad la estadística utilizada para nosotros como laboratorios de calibración sería muy amplia, pero nosotros, dentro de todo lo que abarca la estadística para el tema de laboratorios de calibración, vamos a tomar una partecita, una parte de la estadística llamada inferencia estadística, ¿no? Dentro del cual vamos a ver el tema de estimación de parámetros, estimación por intervalos con observaciones provenientes de una distribución normal y pruebas de hipótesis, ¿no? Estas nos van a servir o nos van a ser seguramente de mucha utilidad para el trabajo que venimos realizando. Bien. Listo. Entonces, para iniciar con esta charla, nuestro tema de inferencia estadística, vamos a empezar preguntándonos, ¿no?
¿Qué busca la inferencia estadística? Tal como nos indica la diapositiva, ¿no? Los valores que parametrizan a la distribución desconocida de los datos. Bien, para verlo con un ejemplo un poco más sencillo, ¿no? Como para entenderlo, ¿no? ¿Qué busca la inferencia estadística? Vamos a poner lo siguiente. Tenemos 20 estudiantes, ¿no? En un aula, los cuales van a ser nuestra población, 20 estudiantes. Y necesitamos la media poblacional de la talla de estos estudiantes, de toda la población. Entonces lo que tenemos que hacer es realizar la medición de la talla a cada uno, ¿no?, de los estudiantes. Y con esto hallamos la media de la población, que son 20 estudiantes. Listo. Vamos a ponerlo, como hemos dicho, un ejemplo, ¿no? Y vamos a suponer de que esto nos tomó mucho tiempo para realizar las mediciones de la talla, ¿no? Hemos utilizado de repente muchas personas para hacer las mediciones, ¿no? Etcétera. Entonces, queremos disminuir recursos. Entonces, ¿cuál sería una propuesta? Tomar simplemente una muestra de este grupo, de esta población de 20 estudiantes, que van a ser, para nuestro caso, 5 estudiantes, a los cuales les vamos a medir su talla. Y con ellos vamos a hallar una media muestral. Esta media muestral va a ser el estimador, es decir, me va a representar a la media poblacional. ¿Ok? Esa es la diferencia entre la media poblacional y la media muestral. La media muestral va a ser la representante de la poblacional. ¿Ya? Aquí hay una diferencia. La media muestral es llamado estimador y la media poblacional es llamado parámetro. Eso lo vamos a ver mejor en la siguiente diapositiva, que la tenemos aquí. ¿Ok? En la cual vamos a ver ya estimación de parámetros, ¿no? De forma puntual y por intervalos. Entonces, para iniciar, ¿no? De forma puntual, la estimación de parámetros. Veamos. Aquí tenemos un cuadro, ¿no?, en la cual vamos a tener una media poblacional, ¿no?, la cual la estimamos con la media muestral. ¿Listo? Tenemos aquí la varianza poblacional, la cual la estimamos con la varianza muestral. La proporción poblacional, ¿con cuál lo estimamos? Con la proporción muestral. La diferencia de medias poblacionales la estimamos con la diferencia de medias muestrales, ¿no? Entonces, aquí como vemos, notamos, solamente es la estimación, ¿ok?, del parámetro, pero solo es un valor, un solo número. A diferencia de la estimación por intervalos, que está contenida, ¿no?, en esta diapositiva, la cual nos dice, ¿no?, considera un intervalo de valores en el que con un nivel de confianza se encuentra contenido el valor del parámetro. Bien, aquí, dentro de esto, está con lo que nosotros trabajamos continuamente, pues, ¿no? Nosotros, cuando emitimos un certificado de calibración, realizamos una calibración, ¿qué entregamos como resultado? Entregamos el error de medición promedio más menos, ¿verdad?, el valor ¿de quién? De la incertidumbre de medición. Entonces nosotros lo que hacemos es estimar un intervalo, ¿ok?, con un cierto nivel de confianza. El nivel de confianza que nosotros comúnmente usamos es del 95%, ¿ok? Y estamos estimando el valor del parámetro, que sería en este caso la media poblacional.
Cabe aclarar que nosotros simplemente hacemos mediciones, repetimos de manera finita. Podría ser de 3 a más repeticiones, ¿no? Pero, bueno, estadísticamente nos dicen que lo mínimo, el mínimo valor de repeticiones que debemos realizar es 3. 3 repeticiones para poder hacer todos estos cálculos estadísticamente. ¿Listo? Ahora vamos a presentar la estimación por intervalos, ¿ok? De algunos parámetros, ¿ok? Vamos a estimar algunos parámetros. Por ejemplo, aquí vamos a estimar la media poblacional. Vamos a estimar su intervalo de confianza. Vamos a estimar el intervalo de confianza ¿de quién? De la media poblacional. ¿Listo? Pero aquí, ojo, va a ser cuando conocemos la varianza poblacional. ¿Y de qué manera podemos conocer la varianza poblacional? De repente, en el tema de mediciones, cuando hacemos o cuando medimos en un cierto tiempo, por ejemplo, tenemos el error de un instrumento de medición en un tiempo ya conocido y también conocemos su varianza, con la cual podemos hallar ya una varianza poblacional. Una varianza conocida tenemos de este instrumento, ¿no? La cual tenemos ya debidamente caracterizada. Y podemos, a través de cartas de control, estimar, o mejor dicho, ya encontrar el valor de la varianza poblacional. En este caso, podríamos utilizar el intervalo de confianza para la media con varianza conocida. Aquí tenemos esta ecuación que debemos utilizar para dicho intervalo de confianza, la cual es igual a la media muestral más menos el cuantil de la distribución normal multiplicado por la desviación estándar poblacional conocida de la media. Ojo, y tener en cuenta que aquí va a ir el cuantil de la distribución normal estándar con nivel de probabilidad de 1 menos alfa menos. Nosotros, en las calibraciones, comúnmente utilizamos un alfa igual a 0,05. ¿Ok? Listo. Como les dije, vamos a utilizar el software R para ver algunas aplicaciones y vamos a encontrar el intervalo de confianza de la media poblacional con varianza conocida, ¿ok? Con esta función, z-test del paquete BSDA. Listo. Para iniciar les voy a presentar el ejemplo, el cual lo tenemos por acá. Vamos a tener las indicaciones de una balanza. Imaginemos aquí, ¿no? Hemos pesado una pesa de 20 kilogramos, ¿no? Y hemos obtenido todas estas indicaciones, las cuales son 10, ¿no? Nuestra variable va a ser la indicación de balanza. Y por aquí tenemos la varianza poblacional conocida, con la cual podemos hallar la desviación estándar poblacional. ¿Listo? Entonces estos datos los vamos a utilizar para colocarlos en el R. Estos datos yo los he copiado en el bloc de notas que tengo por aquí. Vamos a copiar estos datos y nos vamos al R. Aquí están los códigos que vamos a utilizar. Entonces, para la media poblacional con varianza conocida, ¿listo? Como les dije, tenemos que utilizar el paquete BSDA. Vamos a llamarlo en el R. Control, Enter. ¿Listo? Lo hemos cargado y aquí nos indica, ¿no? Vamos a llamarle data media, ¿ok? A los datos que hemos copiado. Y los vamos a llamar.
al R. Y en esta ventana se nos va a mostrar, dice aquí, una variable, ¿ok? Con 10 observaciones. Bien, ¿cómo las podemos ver? Ponemos head, ¿ok? Data media. Y quiero que me muestre el R los 10 valores que hemos copiado. Acá los tenemos. Aquí el R ya está llamando a los valores que hemos copiado del bloc de notas. ¿Listo? Luego vamos a utilizar la función que le hemos indicado en la PPT, que es el z.test. ¿Ok? Entonces inicialmente vamos a colocar a la variable indicación de balanza. ¿Ok? Luego colocamos aquí que vamos a trabajar con la distribución, ¿ok? Vamos a hallar el intervalo, pero con 2 colas. Más adelante vamos a ver por qué. Y aquí colocamos el valor de la desviación estándar poblacional conocida, la cual la vimos en el Excel, y el nivel de confianza del 95%. ¿Listo? Entonces, le damos control enter, y miren, el R nos brinda el intervalo de confianza. Aquí, en este recuadro, nos brinda el intervalo de confianza de la media poblacional con varianza conocida. Y también nos brinda, miren, ve, la media. Esta parte de arriba todavía no la vamos a tocar, lo vamos a ver de repente más adelante. ¿Ok? Solamente nos interesa el intervalo de confianza y la estimación puntual del parámetro, que viene a ser 20, pues, ¿no? Listo. Entonces, esto es en el R, que bueno, es simplemente colocar, ¿no?, la función con la cual se puede determinar, con la cual se puede estimar este intervalo, ¿ok? Pero también se puede hacer en el Excel. Vamos a verlo. Y vamos a ver también si nos sale el mismo valor, ¿no? Lo cual yo ya lo tengo aquí, ya lo desarrollé. Voy a copiar ese valor que nos dieron en el R. ¿Listo? Acá lo tenemos, ¿no? ¿Está bien? Bien. Entonces, acá tengo la fórmula que les coloqué en la PPT. Entonces, lo primero que vamos a hallar es este. El Z con un nivel de probabilidad de 1 menos alfa medios. Ese 1 menos alfa medios, o sea, este siendo 0,05, es igual a 0,975. ¿Ok? Entonces, utilizamos la función inversa normal estándar y nos da el valor del Z, que es 1,96, el cual lo tenemos aquí. Esta es la distribución normal, miren. Aquí está la distribución normal. ¿Listo? Y se acuerda que hablamos de 2 colas. Miren. Esta área que tenemos aquí en la parte del centro es 95%. 0,95. Y estas 2 colitas que están acá, cada una de ellas representa, ¿no?, el 2,5%, o sea, 0,025. Por eso nosotros solamente estamos hallando el valor de acá, que es el positivo. Y el negativo, como la distribución normal es una distribución simétrica, es simplemente el espejo. Es el mismo valor, pero en negativo. ¿Estamos bien? Listo. Entonces aquí, luego de hallar el Z, vamos a hallar este término, ¿no? Positivo y negativo. Primero vamos a hallar el positivo, que sería el Z, ¿ok?, que hemos hallado, multiplicado por la desviación estándar poblacional, ¿de quién? De la media. Entonces viene a ser la desviación estándar poblacional dividida entre la raíz cuadrada del número de datos que tenemos, o sea, entre la raíz de 10. ¿Listo? Hallamos. Este sería el valor positivo y este sería el negativo. Simplemente sería el menos Z, ¿no?, como hemos visto en la distribución normal. Luego hallamos
la parte inferior del intervalo de confianza y la parte superior. ¿Listo? La parte inferior la llamamos de esta manera. A ver. Acá lo tenemos. El promedio, ¿recuerdan? El promedio más la parte negativa, ¿verdad? Que sería la que tenemos aquí. Y nos da ese valor. Y aquí tenemos el promedio de las indicaciones más la parte positiva que tenemos por acá. ¿Listo? Y si se dan cuenta, hemos obtenido lo mismo que nos brindó el software R. ¿Hay una segunda forma de hallar? Sí, simplemente hallar el intervalo de confianza, si se dan cuenta con esta fórmula, y vamos a hallar este valor, que era la parte positiva. Y simplemente al promedio le sumamos y le restamos este valor. Y hallamos lo mismo que vimos anteriormente. ¿Listo? Regresemos a nuestra PPT. A ver. Listo. Estamos acá. Entonces ya hemos visto hemos estimado la media poblacional con varianza conocida. Ahora la vamos a estimar, pero teniendo en cuenta que no conocemos la varianza. ¿Ok? No la conocemos. Entonces, para esto debemos trabajar ¿con quién? Con la desviación estándar muestral, que la podemos hallar de los datos que hemos obtenido en las mediciones, ¿verdad? ¿Listo? Pero para esto ya no vamos a utilizar una distribución de tipo normal. Vamos a utilizar una distribución de tipo T-Student. ¿Ok? Es prácticamente la misma fórmula. Lo que cambia es el tipo de distribución que vamos a utilizar. Ya no va a ser normal, sino T-Student. Y en vez de la varianza poblacional, ¿no? La desviación estándar poblacional, vamos a utilizar la desviación estándar muestral de la media. Ojo con eso. ¿Listo? Esta distribución T, ¿de quién sería? Del nivel de probabilidad 1 menos alfa medios y con este número de grados de libertad, que vendría a ser la cantidad de datos que tenemos menos 1. Para nuestro ejemplo va a ser 10 menos 1, o sea, 9 grados de libertad. La función que vamos a utilizar para estimar el intervalo de confianza de una media poblacional con varianza desconocida será el t.test. Veámoslo en nuestro ejemplo. Igual, tenemos aquí los datos. Ya lo hemos copiado del bloc de notas. Primero vamos a verlo en el R. Simplemente aquí tenemos la función t.test, la que vamos a utilizar. Colocamos la variable, 2 colas igualmente, y el nivel de confianza, 95%. Control Enter, y miren, el R nos brinda el intervalo de confianza, ¿ok? Para la media poblacional, ¿ok? La hemos estimado. ¿Listo? Ahora, ¿se puede hacer en el Excel? Vamos a verlo. Vamos a copiarla. Y lo vamos a llevar al Excel. Acá lo tenemos. Media poblacional con varianza desconocida. Lo copiamos aquí. Y veamos. Ahora en vez del Z vamos a hallar la inversa del T, ¿no? Para 0,975 y con grados de libertad igual a 9. ¿No? Le damos Enter y nos brinda este valor de T. ¿Ok? Ahora, tenemos que hallar este término, positivo y negativo. ¿Cómo lo hallamos? Simplemente multiplicando ese T que hemos hallado
por la desviación estándar muestral, ¿no? La desviación estándar de los datos, sobre la raíz de 10. Recordando que es la desviación estándar de la media. ¿Listo? Y obtenemos el valor positivo y negativo para el intervalo de confianza. Y simplemente al promedio de los datos le sumamos la parte negativa para hallar la parte inferior del intervalo y le sumamos la parte positiva para hallar la parte superior del intervalo. Y si se dan cuenta, nos proporciona el mismo valor que el R. ¿Listo? Igual la segunda forma es simplemente cambiando la función por intervalo.confianza.t. Aquí nos va a pedir ¿quién? Al alfa, la desviación estándar y el tamaño de la muestra. En este caso, el número de datos que tenemos, que es 10. ¿Listo? Sumamos y restamos al promedio y nos brinda los mismos resultados que hemos tenido anteriormente. Muy bien. Bueno. ¿Listo? Ahora vamos a estimar el intervalo de confianza de la varianza poblacional, la cual se realiza de esta manera, ¿no? Se utiliza aquí los grados de libertad, n-1 multiplicada por la varianza muestral, igual que el término superior. La diferencia es que ahora la varianza poblacional, ¿no?, se distribuye de esta manera, ¿no?, con la distribución chi cuadrado. Para la parte inferior vamos a utilizar 1 menos alfa medios como nivel de probabilidad y para la parte superior simplemente alfa medios. Y ambos con sus respectivos grados de libertad, ¿no?, que es n-1. Para nuestro ejemplo será 9. Para el R vamos a utilizar la función var_test del paquete en stats. Vamos entonces al RStudio. Entonces llamamos a la librería que nos indica la PPT. ¿Listo? Y acá tenemos la función que nos indicó, var_test. Llamamos a la variable y colocamos el nivel de confianza para estimar la varianza poblacional. Acá lo tenemos, ¿no? Vamos a copiarlo y vamos a ver si determinamos lo mismo en el Excel. Aquí lo vamos a pegar y vamos a ver. Entonces aquí simplemente hallamos estas fórmulas, ¿no? Grado de libertad y n-1 por la varianza de los datos sobre la inversa de la chi cuadrado con este nivel de probabilidad 1 menos 0,025 y 9 grados de libertad, ¿no? Hallamos la parte inferior del intervalo y en lo que cambia simplemente para hallar la parte superior del intervalo es en la chi cuadrado, ¿no? Aquí su nivel de probabilidad, que viene a ser 0,025. Y hallamos la parte superior. Y miren, nos brinda lo mismo que el RStudio. ¿Está?
Ahora, perdón, ya estamos. Listo. Ahora, vamos a estimar la media de diferencia de datos apareados. Con un ejemplo les voy a decir qué son los datos apareados. Datos apareados vendría a ser, por ejemplo, cuando, imaginemos que tenemos un juego de pesas, un juego de 5 pesas, todas de 20 kilogramos, ¿ok? Las cuales no hemos usado de repente un par de semanas allí, ¿no? Entonces, pasando las 2 semanas las vamos a utilizar. Entonces, las pesamos, ¿no? Cada una de ellas. Pesamos la primera, la segunda, hasta la quinta. Luego de ello, las limpiamos. Limpiamos estas pesas de 20 kilogramos y las volvemos a pesar, cada uno de ellos en el mismo orden. La primera, la segunda, hasta la quinta. Entonces, para cada una de ellas tenemos 2 datos, ¿verdad? Antes de limpiarlas y después de limpiarlas. ¿Listo? Ese es un ejemplo para datos apareados. Bueno, esta es la ecuación, ¿no? Simplemente usa una distribución TD-Student, ¿no? Con un nivel de probabilidad de 1 menos alfa medios y n menos 1 grado de libertad. Aquí va la desviación estándar muestral, ¿no? ¿De quién? De la media de las diferencias. Tener en cuenta esto. En R vamos a utilizar la función t.test. ¿Listo? Vámonos entonces primero a ver el ejemplo que tenemos aquí. Datos apareados. Pesas sin limpiar y pesas limpias. ¿Listo? Acá tenemos las diferencias y el promedio. Entonces, estos datos que tenemos aquí los vamos a pasar a un bloc de notas y los vamos a copiar. Vamos al R. Llamamos los datos que hemos copiado. ¿Ok? Vamos a ver si está jalando esos datos. Colocamos aquí el head. Son 5 datos que tenemos. Allí están. Pesas sin limpiar y pesas limpias. Y aplicamos la función t.test. Aquí colocamos la primera variable, pesas sin limpiar, y aquí tenemos las pesas limpias. Igual 2 colas, y aquí miren, ve, está la diferencia. Son datos apareados verdaderos. Eso es lo que tenemos que colocar en la función. Y con un nivel de confianza del 95%. Damos control enter y nos da como resultado el intervalo de confianza, ¿no? Para la diferencia en datos apareados. Veamos si obtenemos lo mismo en el Excel. Acá está. Vamos a pegarlo aquí. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hallar es la T, así como anteriormente, ¿no? 0,975 y el número de grados de libertad. En este caso vienen a ser 4, ¿no? Son 5 datos, 5 diferencias que tenemos, menos 1. ¿Listo? Acá tenemos, a ver, la segunda parte que viene a ser el término positivo y negativo que tenemos que hallar. Simplemente multiplicando la t que hemos hallado por la desviación estándar, ¿no? De los datos que tenemos, ojo, de la media de las diferencias.
Entonces lo dividimos entre la raíz cuadrada de los 5 datos que tenemos. Bien, hallamos positivo, negativo y obtenemos el intervalo de confianza. Simplemente sumando la parte negativa y la parte positiva al promedio. ¿Está bien? Y obtenemos lo mismo. ¿Listo? A ver, aquí de repente para muchos va a ser un término nuevo, el cual se llama coeficiente de variación. En el ejemplo lo vamos a entender mejor, ¿no? Y bueno, el intervalo de confianza del coeficiente de variación se halla de esta manera, ¿no? Aquí está, con distribuciones chi cuadrado, ¿no? De forma sencilla se podría hallar en el Excel, ¿no? Acá está, este de aquí viene a ser el intervalo de confianza para cuando tenemos una media positiva. Y cuando tenemos una media negativa, utilizamos los términos de abajo, ¿no? En R lo podemos hallar con la función coefbar, ¿ok? Utilizando el paquete de stolz, ¿no? Y la función coefbar, ¿no? En el R. Listo. Vamos a verlo. Primero vamos a ver el ejemplo. Aquí lo tenemos. Listo. Tenemos unos datos de temperatura y de humedad. ¿Ok? Tenemos 10 datos de cada uno de ellos. Entonces, lo que yo les preguntaría es, ¿podemos indicar cuál tuvo mayor variabilidad? Entonces, por ahí seguro van a responder, ya. Entonces, vamos a hallar sus desviaciones estándar para cada una de ellas. Y bueno, lo tenemos aquí, ¿ve? Para la temperatura es 0,6 y para la humedad 1,4. ¿No? Teniendo en cuenta que ambos tienen diferentes unidades. A ver, a simple vista, ¿cuál tuvo mayor variabilidad? Algunos dirán la humedad, ¿verdad? 1,4. Pero no se podría comparar en realidad porque tienen diferentes unidades, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el coeficiente de variación, miren. Aquí vamos a hallar el coeficiente de variación para la temperatura, que sería simplemente la desviación estándar de la temperatura sobre el promedio de los datos obtenidos para esa variable, ¿no? Si se dan cuenta, la desviación estándar tiene como unidades grados Celsius y el promedio obviamente también grados Celsius. Los grados Celsius se van y nos va a quedar simplemente un valor sin unidades. Lo mismo sucede para la humedad, ¿no? Entonces ahora sí podemos determinar, podríamos comparar. ¿Cuál varió más? Miren, este es mayor. Varió más la temperatura. ¿Listo? Entonces, veamos acá. Primero en el R. Vamos a llamar los datos, los cuales hemos copiado en el bloc de notas. Copiamos. Los llamamos en el R. Verificamos que estén los datos. Ahí están. Llamamos a la librería. ¿Listo? Y con la función que nos indican en la PPT, hallamos los coeficientes de variación. Y allí los tenemos, ¿no? ¿Listo?
Yo ya lo determiné en el Excel, simplemente aplicando las fórmulas que nos dan acá. Los valores que obtenemos del coeficiente de variación son los mismos, pero los intervalos de confianza sí son distintos. La diferencia está en que aquí nosotros estamos utilizando el h cuadrado, suponiendo que los datos que tenemos aquí, tanto de la temperatura como de la humedad, siguen distribuciones normales, ¿no? En cambio, el R lo que hace es estimarlo de una manera más robusta. O sea, no necesariamente los datos tienen que ser normales y utiliza otro tipo de distribución, ¿no? Listo. Ahora, aquí tenemos la estimación del intervalo de confianza para varianzas, para la razón de varianzas poblacionales. ¿Esto cuándo nos va a servir? Nos va a servir, ¿no? Cuando, por ejemplo, querramos comparar la varianza de los resultados obtenidos por dos metrólogos, por ejemplo, ¿no? Y ahí más adelante les voy a explicar de qué manera podemos compararlos, ¿no? Inicialmente les preguntaría, ¿no? O sea, para que sean iguales las varianzas de estos metrólogos, ¿cuánto debe ser esta razón? Debería ser 1, ¿cierto? Listo. Entonces, con el intervalo de confianza que hallemos en el R, vamos a ver si es que sus varianzas de los metrólogos son iguales o no, estadísticamente y con un cierto nivel de confianza. ¿Ok? Para esto vamos a utilizar la distribución F de Fisher. ¿Ok? ¿Listo? En el R vamos a utilizar la función var.test del paquete stats. Entonces, primero nos vamos al Excel donde tenemos el ejemplo. Lo tenemos por acá. ¿No? Acá están. Miren, ve, son los errores que han obtenido los dos metrólogos, ¿no? ¿Listo? Acá están las diferencias. Y aquí hemos hallado hemos estimado las varianzas, ¿no? Hemos estimado las varianzas del metrólogo 1 y del metrólogo 2, desde sus datos, ¿no? Y queremos demostrar de que estas varianzas son iguales, por ejemplo, ¿no? Estadísticamente. Lo podemos hacer realizando la estimación del intervalo de confianza. Vamos a verlo en el R. Entonces, estos datos del metrólogo 1 y metrólogo 2 lo hemos copiado aquí en el bloc de notas. Los copiamos. Nos vamos al R. Llamamos los datos que hemos copiado. Aquí aparecen dos variables, 10 observaciones. Llamamos al paquete stats. Y luego aplicamos la función que nos indican en la PPT, var.test. Aquí simplemente colocamos la variable 1, ¿no? Que viene a ser los errores del metrólogo 1 y los errores del metrólogo 2. ¿Listo? Entonces, aquí le damos control enter y nos brinda, acá está, ¿ve? La razón de varianza y su intervalo de confianza. Miren. Entonces, la pregunta que les hago yo, ¿este intervalo de confianza contiene al 1? Sí, ¿verdad? Porque va desde 0,1 hasta 2,02. Contiene al 1.
Entonces, estadísticamente, podríamos decir de que las varianzas de los metrólogos, de los resultados de los metrólogos, son iguales con un nivel de confianza, ¿de cuánto? Del 95%. ¿Listo? De esta manera también, simplemente con intervalos de confianza, podríamos indicar si las varianzas entre metrólogos son iguales o no estadísticamente. ¿Listo? Esto también se puede determinar en el Excel, ¿no? Aplicando simplemente las fórmulas y colocando la distribución F, ¿no? La división entre las varianzas multiplicada por la F de Fisher, ¿no? Para ambos casos. Hallamos el término inferior y superior del intervalo de confianza y nos da lo mismo que nos brindó el software R, ¿no? ¿Está? Ahora, bien, pasamos a ver, vamos a estimar la diferencia de medias poblacionales. Vamos a tomar el mismo ejemplo que hemos utilizado en la razón de varianzas, ¿no? Entonces, para el caso de medias poblacionales, el primer punto sería cuando conocemos las varianzas, ¿no?, de las mediciones realizadas en nuestro ejemplo por los metrólogos, ¿ok? Cuando conocemos, ¿qué distribución vamos a utilizar? La distribución normal, ¿ok? Vamos aquí, utilizamos los zetas, ¿sí? Aquí tenemos la ecuación. Y para determinar, para estimar este intervalo de confianza de la diferencia de medias poblacionales, vamos a utilizar la función z.test del paquete BSDA. Veámoslo en el ejemplo, ¿no? Igual tenemos los datos aquí, pero estoy agregando esto, que conocemos la varianza del metrólogo 1 y la varianza del metrólogo 2, ¿no? Como un ejemplo. Para ello, hallamos la desviación también, la desviación estándar, ¿ok? Poblacional de la diferencia de ellos. Aquí está. Simplemente es la suma de las varianzas de los metrólogos, ¿ok? Y le sacamos la raíz cuadrada a esa suma. ¿Listo? Lo hacemos en el R, ¿no? Aquí está. Entonces utilizamos igual el paquete BSDA, lo llamamos, y ahí tenemos la función z.test. Colocamos las dos variables, M1 y M2, metrólogo 1, metrólogo 2, dos colas, y aquí colocamos la desviación estándar poblacional conocida del metrólogo 1 y la desviación estándar conocida del metrólogo 2, que viene a ser la raíz cuadrada de las varianzas. Por eso estoy poniendo aquí los SQRT, de las varianzas que teníamos como dato en el Excel, con un nivel de confianza del 95%. Le damos control enter y ahí tenemos el intervalo de confianza, ¿no? ¿Ok? Acá está. Y lo mismo que les consulté anteriormente. Por ejemplo, para determinar o para indicar, para concluir de que las mediciones realizadas por los dos metrólogos son iguales, esa diferencia debería ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, dentro del intervalo de confianza está el 0, ¿verdad? Entonces, podríamos indicar, mejor dicho, podemos indicar de que los resultados de los metrólogos, la diferencia entre los resultados de los metrólogos es igual a 0. O sea, sus medias son iguales, con un nivel de confianza del 95%. ¿Listo? Ahora, para la diferencia de medias poblacionales, pero, miren, ve, cuando las varianzas de los metrólogos son desconocidas,
pero homogéneas. Y la siguiente diapositiva me va a decir las varianzas desconocidas, pero heterogéneas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo puedo saber que las varianzas estimadas, obviamente, son homogéneas o heterogéneas? Eso lo pudimos determinar anteriormente cuando estimamos el intervalo de la razón de varianzas poblacionales, ¿verdad? Si este incluía el 1, miren, ve, las varianzas son homogéneas, son iguales. Pero si no incluye al 1, este intervalo de confianza, entonces decimos, no, estas varianzas son distintas. Entonces son heterogéneas. ¿Listo? Entonces ahí es donde vamos a usar estos dos términos. ¿Dónde está el cambio? En la T, miren, en la parte de aquí. En cuando hallamos los grados de libertad. Aquí simplemente es el número de datos del metrólogo 1 más el número de datos del metrólogo 2 menos 2. En cambio, para las heterogéneas, simplemente hay que hallar el número de grados de libertad, ¿no? De esta manera. ¿Ok? ¿Listo? Estos dos ejemplos los vamos a ver en el R. Con el mismo ejemplo que les hemos mostrado en el Excel, ¿no? De las mediciones de los dos metrólogos. Estas son para varianzas homogéneas y estas para varianzas heterogéneas. Todo es lo mismo al anterior, excepto en esta parte, miren. Varianzas iguales, verdadero, cuando sabemos que estas son homogéneas. Varianzas iguales, falso, cuando sabemos que estas son heterogéneas. ¿Listo? Entonces, le damos Control Enter al primero y Control Enter al segundo. Acá están. Este es para la primera. Cuando son homogéneas. Miren, ¿ve? El intervalo contiene al 0. Podríamos indicar también de que la media entre los metrólogos son iguales, con un nivel de confianza del 95%. ¿Ok? Igual acá. Este de aquí hemos determinado cuando las varianzas son heterogéneas. ¿Incluye al 0? Sí. Incluye al 0. Entonces también podríamos indicar que las medias de los resultados de los metrólogos son iguales estadísticamente con un nivel de confianza del 95%. ¿Listo? Muy bien. Luego de ver el tema de estimaciones, vamos a pasar a lo que son las pruebas de hipótesis. Bien, con las estimaciones, bueno, hemos hasta podido tener algunas conclusiones, ¿no? Como por ejemplo, si las medias de los resultados de los metrólogos son iguales, si sus varianzas son iguales o son diferentes, etcétera, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta, ¿ok? Siempre teniendo en cuenta que esta conclusión es con un nivel de confianza del 95%. Aquí lo vamos a ver en las pruebas de hipótesis ya algo mucho más, se podría decir formal, ¿no? Algo mucho más formal para la inferencia estadística, ¿no? Entonces, ¿qué es una prueba de hipótesis? Bueno, en sí lo que trata la prueba de hipótesis es verificar, ¿no? Si una afirmación sobre el parámetro de una población o de distintas, ¿no?, poblaciones puede considerarse válida,
¿ok? O debe rechazarse, basándose obviamente en una muestra, basándonos en una muestra. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a plantear la hipótesis nula, la cual inicialmente va a ser la provisionalmente verdadera, ¿ok? Y su validez va a ser verificada ¿con quién? Con las pruebas que vamos a realizar, las pruebas de hipótesis. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Para la hipótesis nula. Se afirma que la media del error encontrada para una pesa F1 de 5 kilogramos calibrada con el patrón A es igual a la media del error encontrada con el patrón B. Miren, ¿ve? Tenemos la hipótesis nula. El promedio para A, o sea, para el patrón A, es igual al promedio para el patrón B. Esta va a ser nuestra hipótesis nula. Y la hipótesis alterna o alternativa, esta simplemente viene a ser, ¿no?, lo contrario a lo que hemos propuesto, ¿no? Y bueno, y se acepta en caso de que rechacemos la hipótesis nula, ¿no? Entonces, miren, en el ejemplo lo tenemos más claro, ¿no? Aquí ponemos, los promedios son iguales, y la alterna sería que estos promedios son diferentes. Entonces tenemos dos hipótesis. Y con la prueba que hagamos, vamos a concluir y aceptar o rechazar la hipótesis nula. Listo. Estos son los tipos de error. Error tipo 1 y error tipo 2. ¿Ok? El alfa normalmente es conocido como nivel de significancia y el beta es la potencia de una prueba, ¿no? Normalmente es eso. Entonces, a ver, vamos a explicarlo directamente con esta gráfica, ¿no? A ver, nuestra hipótesis nula va a ser que la persona no está embarazada, ¿sí? Al realizarle el test, ¿no? La persona no está embarazada. Esa va a ser nuestra hipótesis nula. Y la hipótesis alterna va a ser lo contrario, ¿no? Va a ser que la persona está embarazada. Entonces, obviamente, en un varón sabemos en la situación real, ¿no?, en base a la población, que esta persona no está embarazada, ¿no? La cual es nuestra hipótesis nula, ¿no? La persona no está embarazada. Listo, le hacen la prueba y el doctor le indica, tú estás embarazado. Y por supuesto que se puede cometer un error tipo 1, como el que está sucediendo aquí, un falso positivo, ¿no?, en una prueba, ¿no?, tal como esta, ¿no? Listo, ahora vamos al otro caso. Simplemente mirando a la señora podemos decir que ella está embarazada. Entonces, si nos vamos a la población, vamos a indicar, allá, la hipótesis nula es falsa para la población, ¿no? Porque nuestra hipótesis nula es, la persona no está embarazada. Entonces, para este caso sería falsa a simple vista. Le hicieron la prueba y le indican que según la prueba, no está embarazada. Entonces también se puede cometer un error de tipo 2. ¿Ok? Sabiendo en la población que la hipótesis nula es falsa. ¿Listo? Estos son los tipos de errores que se pueden cometer en toda medición, en todo tipo de mediciones. Región de rechazo y regla de decisión. Esta parte es clave, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí normalmente va a estar nuestra zona de aceptación, que es del 95%, y nuestra zona de rechazo, que es del 5%, ¿no? Entonces, la región de rechazo, asociada a una regla de decisión, se define como el conjunto de todos los valores de la prueba estadística que conducen a la decisión ¿de quién? De rechazar a la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces, luego que vamos a pasar a ver el p-value o el p-valor, vamos a ver que aquí el alfa, que va a ser justo el que divide esta zona de aceptación y zona de rechazo, el alfa que normalmente nosotros usamos es de 0,05, ¿verdad? ¿Por qué?
Porque nosotros siempre trabajamos con un 95% de confianza, ¿no? Entonces este valor, esta división que está aquí es justo 0,05, ¿no? Si el p-valor está por debajo de esto, ¿ok? Ya estamos en la zona de rechazo. Y en cambio, si el p-valor está por encima de este, vamos a estar en la zona de aceptación, ¿ok? ¿De quién? De la hipótesis nula. Aquí lo vemos más claro, ¿no? Nosotros vamos a plantear la hipótesis y a través de ella vamos a elegir una prueba estadística. Y en conjunto vamos a calcular el p-valor, que es lo que vamos a utilizar, ¿ok?, para rechazar o aceptar la hipótesis que nosotros proponemos. ¿Listo? Si el p-valor es mayor al alfa, aceptamos la hipótesis nula. Pero si el p-valor es menor al alfa, sería rechazamos la hipótesis nula. Eso tenemos que tener claro. Cuando el p-valor sea menor a 0,05, vamos a rechazar a la hipótesis nula. Este es un procedimiento general de prueba de hipótesis, ¿no? Como un ejemplo lo pueden usar siempre cuando hagan de repente sus informes técnicos, ¿no? Cuando van a autorizar a un personal o cuando hagan una comparación intralaboratorio o cuando comparen los resultados de dos patrones, etcétera, ¿no? Este es el planteamiento que deben hacer, ¿no? Primero, verificar los supuestos, ¿no? Tales como los datos son elegidos al azar, son independientes, siguen una distribución normal o no, existe homocedasticidad. ¿Qué quiere decir homocedasticidad? Que las varianzas son iguales o son, en este caso, homocedasticidad, son varianzas iguales, ¿no? Luego de ello, luego de verificar los supuestos, pasamos a formular las hipótesis. La hipótesis nula y la hipótesis alterna. Luego elegimos el nivel de significación. Con el nivel de significación que normalmente trabajamos nosotros es de 0,05. Luego vamos a seleccionar la prueba estadística, ¿ok?, para utilizar y poder determinar si rechazamos o aceptamos la hipótesis nula. Luego hallamos, ¿no? Luego determinamos la regla de decisión, perdón, ¿no?, estableciendo las zonas de rechazo y aceptación. Obviamente, si el p-valor es menor al alfa, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula. Esto tiene que quedar muy claro, porque esto es lo que nos va a brindar el R. El R directo nos va a dar el p-valor. Y si es menor a 0,05, tenemos que rechazar nuestra hipótesis nula. ¿Ok? Luego, hallamos el valor calculado de la prueba estadística. Esto lo vamos a hacer con la ayuda del software R. Nos vamos a ir directo a determinar el p-valor. Y con este vamos a aceptar o rechazar la hipótesis nula, con un cierto nivel de confianza. Siempre tener en cuenta eso. Y luego las conclusiones, ¿no? Teniendo el p-valor, tomamos la decisión. Si se acepta o rechaza la hipótesis nula. ¿Listo? Entonces acá tenemos un ejemplo con el que vamos a ir trabajando, ¿ya?, con las siguientes diapositivas, ¿no? Se tienen los datos obtenidos, son errores por 3 metrólogos en la calibración de un manómetro de 70 bar de clase de exactitud 0,1% del fondo de escala con resolución tal, ¿no?, para el valor de 70 bar, ¿no? Obviamente la resolución es 0,01 bar, sin embargo, estamos tomando, ¿qué cosa? Ya el valor corregido, ¿no?, que obviamente va a tener más, más decimales, ¿no? ¿Listo? En este caso estamos utilizando los valores con 4 decimales para hacer las comparaciones, ¿no?, entre los 3 metrólogos. ¿Listo? Ya estamos. Entonces, para empezar y para poder verificar si cumplimos supuestos o no, veamos.
Pruebas de hipótesis. La primera que les voy a presentar es la prueba de normalidad, llamada Anderson-Darling. Esta prueba es utilizada para concluir si nuestros datos siguen una distribución normal o no. Ojo, vamos a inferir, es decir, que desde nuestra muestra, ¿no? Gracias a nuestra muestra, vamos a indicar, ¿no? Vamos a estimar la distribución de los datos, hablando poblacionalmente. Los vamos a estimar, ¿no? Si decimos que los datos de la muestra siguen una distribución normal, ya entonces la distribución poblacional es normal, con un cierto nivel de confianza, ¿ok? Nosotros aquí lo que estamos haciendo en inferencia es estimar. Listo. Entonces nuestras hipótesis son, la hipótesis nula va a ser, los datos siguen una distribución normal. Y la hipótesis alterna será, los datos no siguen una distribución normal. Este es el estadístico, ¿ok? Estos son los valores que en realidad se podrían hacer en el Excel, ¿no? Pero el R en una sola línea, simplemente le doy control enter y me bota los resultados, ¿no? Listo, el criterio de rechazo, si el p-valor es menor a 0,05, rechazamos la hipótesis. En R vamos a utilizar, o podríamos utilizar la función add.test, incluimos los datos del paquete NORTEST. Otra prueba que podemos utilizar para verificar si los datos siguen o no distribución normal es Shapiro-Wilk, ¿no? Igual, supuestos, muestra al azar. Aquí tenemos las hipótesis, igual hipótesis nula, los datos siguen una distribución normal, la alterna es lo contrario. Acá tenemos igual, ¿no? Si el p-valor en este caso es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Y esta es la función que podemos usar en el R. ¿Ya está? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Perdón. La cantidad de datos. La cantidad de datos a utilizar. La cantidad de datos a utilizar. Shapiro-Wilk se puede aplicar por debajo de 7 datos. No hay ningún problema. Pero Anderson-Darling te pide de 7 a más datos para poder aplicarlo. ¿Ok? Esa es la diferencia entre estas dos pruebas. ¿Ok? Las dos te van a inferir, te van a indicar si tus datos siguen o no distribución normal. Entonces, del ejemplo que tenemos, ¿no? Verificamos los supuestos. Bueno, nuestra muestra es al azar con 10 observaciones. Ya tenemos 10 observaciones. Entonces vamos a aplicar Anderson-Darling, ¿no? Porque ella la podemos aplicar de 7 datos para arriba. Formulamos la hipótesis nula y alterna. Ahí las tenemos. Hipótesis nula, los datos siguen una distribución normal. Hipótesis alterna, los datos no siguen una distribución normal. Elegimos el nivel de significación. El alfa es igual a 0,05. La prueba que vamos a aplicar, ya la dijimos anteriormente, Anderson-Darling, gracias a los supuestos. Luego determinamos la regla de decisión. Si el p-valor es menor a 0,05, tendríamos que rechazar la hipótesis nula con un 95% de confianza. Entonces vamos a hallar este p-valor, utilizando el R y los datos que tenemos aquí. Acá está el ejemplo. Es para estos 3 metrólogos, ¿ok? Los estoy poniendo de esta forma. Estos son los datos del metrólogo 1, los datos del metrólogo 2 y los datos del metrólogo 3. El cuarto se los estoy dejando como tarea, ¿ok? Pueden incluirlos a todos y practicar con el R. Yo voy a hacer solamente de los 3 primeros metrólogos. ¿Listo? Entonces eso lo he copiado en el bloc de notas. Vamos a copiarlo. Lo copiamos. Nos vamos al R, prueba de hipótesis. Llamamos a los datos que hemos copiado. Verificamos que estén los 30 datos.
¿no? Aquí lo vemos primero, ¿no? 2 variables, 30 datos, perfecto. Y acá los tenemos, acá nos lo muestran, ¿ves? Error, metrólogo. Ahí está. Listo. Ahora voy a hacer subconjuntos. O sea, voy a partir aquí los datos del metrólogo 1, los datos del metrólogo 2 y los datos del metrólogo 3. Lo vamos a dividir por conjuntos. De esta manera y con esta función, subset. ¿Ok? Ponemos aquí los datos, como lo llamamos, metrólogo, que es la variable, la segunda variable, ¿ok? Y M1, ¿no? O sea, va a dividir solamente, va a sacar de todos estos datos, los datos de ¿quién? Del metrólogo 1. Igual para los demás, metrólogo 2 y metrólogo 3. Veamos. Hacemos control enter a cada uno de ellos y verificamos si nos está haciendo las divisiones o no. Ahí tenemos los datos del metrólogo 1, los datos del metrólogo 2 y los datos del metrólogo 3. ¿Está bien? Listo. Entonces, vamos a hacer la prueba de normalidad. Antes de eso, llamamos al paquete NordTest para poder aplicar Anderson-Darling. Vamos a ver descriptivamente, a ver, con unas gráficas. Ahí está. Tenemos aquí los histogramas de los datos para los datos de los metrólogos. Ok, a ver. Veamos. Así con los gráficos nada más, o sea, descriptivamente, podríamos indicar de que los datos siguen distribución normal. Un poco complicado, ¿no? Un poco complicado. Por eso será necesario aplicar la prueba estadística de Anderson-Darling, ¿no? Igual hay otros gráficos que podríamos utilizar para verificar si siguen normalidad o no los datos, ¿no? Esta es la línea normal, las líneas normales, y los datos deberían estar muy cerca a esta línea. Por ahí vemos algunos alejados, ¿no? Pero en sí todavía no podríamos determinar si los datos siguen o no distribución normal. Por ello, vamos a aplicar el test o la prueba Anderson-Darling, ¿no? Para los datos de los 3 metrólogos, cada uno de ellos. Metrólogo 1, sus datos, metrólogo 2 y metrólogo 3. Empezamos con el metrólogo 1. Miren, ve, el p-valor nos sale 0,39. Este valor es mayor a 0,05. Entonces, aceptamos la hipótesis nula. ¿Cuál era la hipótesis nula? Los datos siguen una distribución normal. Miren, ve. Para el metrólogo 2, igualmente, miren, el p-valor sale 0,59. Que concluimos, obviamente con un cierto nivel de confianza, que para nuestro caso es 95%, que los datos del metrólogo 2, los resultados del metrólogo 2 también siguen una distribución normal. Y para el metrólogo 3 lo mismo, es mayor a 0,05. Entonces los datos del metrólogo 3 también siguen una distribución normal. ¿Listo? Eso lo vemos aquí, ¿no? Aquí puse los resultados de cada uno de ellos. Y la conclusión sería, ya que los p-valores son mayores a 0,05, entonces podemos afirmar estadísticamente con un nivel de confianza del 95%, eso agréguenle, que los datos de los 3 metrólogos siguen una distribución normal. ¿Listo? Ahí está todo lo que hemos realizado en el R, ¿no? Todo lo que hemos realizado en el R. Perfecto. Ahora vamos a pasar a las pruebas de hipótesis para igualdad de varianzas, homocedasticidad, así como se los indiqué. ¿Ok? Eso, como ya lo hemos visto en la parte de estimaciones por intervalo, se nos hace un poco más sencillo, ¿no?
entenderlo para ya las pruebas de hipótesis, ¿no? Veamos. La primera prueba que vamos a ver es la prueba F. Para dos muestras independientes provenientes de una distribución normal. Ok, en los supuestos ya me dice que los datos siguen una distribución normal. Es decir, antes de aplicar esta prueba, he debido demostrar que los datos siguen una distribución normal. Y eso ya lo hemos verificado anteriormente con las pruebas Anderson-Darling que aplicamos para nuestros datos, o Shapiro-Wilk que lo podríamos aplicar, ¿no? Si tuviéramos datos menores a 7, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿qué otro supuesto? Bueno, que las muestras sean independientes y al azar. Nuestras hipótesis serían, para nuestro caso debería ser así. La razón entre las varianzas, la varianza del metrólogo 1 y del metrólogo 2, debe ser igual a 1 para nuestro caso. ¿Ok? En realidad este puede ser cualquier valor, pero para nuestro caso, para demostrar de que las varianzas son iguales, ya. Entonces, la razón entre ellas debe ser 1. ¿Listo? Y la hipótesis alterna sería que la razón entre ellas es diferente a 1. ¿Ok? Listo. Este es el estadístico que se utiliza. El p-valor. Si el p-valor es menor a 0,05, tendríamos que rechazar a la hipótesis nula. Y en R, para aplicar esta prueba, podríamos usar var.test y simplemente colocamos aquí los datos de ambos metrólogos, ¿no? Acá tenemos la zona de aceptación y la zona de rechazo, ¿no? Aquí justo este punto es el 0,05. ¿no? Si el p-valor es menor, estaría en esta zona donde se rechaza. Si el p-valor es mayor, estaríamos en esta zona, ¿no? ¿Listo? Otra prueba, ¿no? Que podríamos aplicar, otra prueba de hipótesis, es la prueba de Mood, para comparar parámetros de dispersión de dos muestras independientes. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los supuestos? Muestras elegidas al azar independiente, además, las dos poblaciones son idénticas, excepto por una posible diferencia de dispersión. Tener en cuenta algo, aquí no nos pide de que los datos sigan una distribución normal. Entonces, si los datos no siguieran una distribución normal, ¿no? Y tendrían que ser obviamente solamente de dos grupos, o sea, dos metrólogos, ¿no? Porque la prueba F también es aplicada solamente a dos metrólogos, no a más. La prueba MU también es aplicada solamente a dos metrólogos para nuestro ejemplo, ¿no? De ahí lo podemos generalizar, pero para nuestro ejemplo, para dos metrólogos, ¿no? Si son 3 o más, ya no podríamos aplicar estas pruebas. ¿Listo? La prueba de Mood, entonces, no nos pide que los datos sigan distribución normal. Luego las hipótesis serían simplemente que los parámetros de dispersión son iguales y la alterna sería que son diferentes, ¿no? Y la función a aplicar en el R es el colocar la primera variable, la segunda, y la alternativa que viene a ser si es de una cola, ¿no? O de dos colas. Listo. Ahora viene la prueba de Bartlett, en la cual ya podemos comparar varios grupos, de 3 a más grupos podríamos comparar aquí, ¿no? Lo que no sucedía con las anteriores pruebas. ¿Listo? Entonces acá como dice, prueba de Bartlett para comparar las varianzas de K muestras independientes. Los supuestos siguen una distribución normal, miren. Tenemos que demostrar inicialmente que los datos, ¿no? de los metrólogos siguen distribución normal, elegidas al azar y independiente. Esto es lo clave, ¿no? Y ya lo hicimos. Los datos sí seguían distribución normal, es decir, sí podríamos aplicar esta prueba. La hipótesis nula sería que todas las varianzas son iguales y la alterna sería que al menos una es diferente a las demás. ¿Ok? Aquí tenemos el estadístico y siempre recordar que si el p-valor es menor a 0,05, rechazamos la hipótesis nula. Entonces utilizamos la función Bartlett.test, colocamos los datos y los grupos, ¿no? ¿Listo? Por otro lado,
¿Qué pasaría si los datos no siguieran una distribución normal? Tendríamos que aplicar la prueba del Levené, ¿no? La prueba del Levené, donde aquí podríamos comparar, pues, ¿no?, los parámetros de dispersión, ¿no? Parámetros de dispersión iguales, o al menos uno de ellos distinto, ¿no? Y podríamos utilizar la función en R, levené.test. Colocamos los datos, los grupos del paquete Laustat. Entonces, veamos. ¿Qué prueba podemos aplicar, no? Vamos en orden. Verificar los supuestos. Nuestros datos seguían distribución normal, miren. Muestra al azar independiente con 10 datos, ¿no? Y son 3 grupos de datos. ¿Listo? Ahí ya tenemos, ¿no?, las situaciones como para la elección de una prueba, ¿no? Formamos nuestra hipótesis, varianzas iguales, al menos uno es diferente, el nivel de significación igual a 0,05, ¿no? Vamos a utilizar la prueba de Bartlett, ¿no?, que se acomoda más a nuestros supuestos, ¿no? ¿Listo? El p-valor, si es menor a 0,05, tendríamos que rechazar la hipótesis nula, ¿no? Acá tenemos, tendríamos que hallar ya el valor, ¿no?, el p-valor. Ya, para eso vamos al R, con nuestro ejemplo. Verificamos la homocedasticidad. Bien. Lo primero que vamos a hacer es verlo descriptivamente, viéndolo gráficamente. Aquí las varianzas vienen a ser justo, ¿no?, las cajas. A ver, ¿qué podríamos indicar? ¿Las varianzas son iguales o no? Algunos dirían que sí, otros que no. Entonces vamos a la inferencia, aplicando la prueba de Bartlett para nuestro caso, ¿no? Llamamos al paquete Laustat y aplicamos la función Bartlett.test, donde colocamos los errores, ¿no?, y los grupos, ¿quiénes son? Los metrólogos, ¿no? Metrólogo 1, metrólogo 2, metrólogo 3. Y miren, ¿ve? Nos bota este valor. P-valor igual a 0,1536. ¿No? 0,1536. Es mayor a 0,05. Entonces aceptamos nuestra hipótesis nula. ¿Cuál era nuestra hipótesis nula? Nuestra hipótesis nula era que las varianzas son iguales. ¿Listo? Entonces en nuestra presentación ya tenemos el valor, ¿no? P-valor igual a 0,1536, lo cual determinamos en el R, ¿no? 0,1536. Aquí lo tenemos. ¿Listo? Y nuestra conclusión sería, ya que el p-valor es mayor a 0,05, entonces podemos afirmar estadísticamente, agreguen aquí, con un nivel de confianza del 95%, ¿no?, que las varianzas de los datos de los 3 metrólogos son iguales. ¿Listo? Pasamos a la siguiente. Acá está todo lo que hemos hecho en el R. Y ahora vamos a ver la prueba de igualdad de medidas de posición. Una medida de posición, pues, es la media, la mediana, ¿no?, la moda. Entonces, inicialmente, vamos a ver la prueba para la diferencia de medias, pero con varianzas conocidas, ¿no? Muy parecido a lo que vimos en la parte de estimación por intervalos, ¿no? Nos piden de supuesto que sigan distribución normal. Ojo, aquí solamente es para dos, para los datos, pero para 2 metrólogos, solamente 2 grupos. Nuestras muestras independientes y al azar. Las hipótesis, la nula, que la diferencia sea igual a 0 para nuestro caso, es decir que la media 1 con la media 2 deben ser iguales. La media 1 menos la media 2 para la alterna sería que es diferente a 0.
Criterio de rechazo, si el p-valor es menor a 0,05, se rechazaría la hipótesis nula. Y la función que podemos utilizar en el R es el z-test, ¿no? Del paquete BSA. ¿Listo? Ahora, para la diferencia de medias, pero con varianzas desconocidas, pero homogéneas. ¿Ok? Entonces, para aplicar antes esta prueba, hemos debido verificar de que estas son homogéneas. Y eso lo podríamos haber hecho, como son dos grupos, lo podríamos haber hecho de repente con F, ¿no? Con la prueba F. Verificar si son homogéneas o no. Entonces, aquí también nos dice, mira, para aplicar la T, ¿no? Que sigan una distribución normal los datos. Entonces, nuestra hipótesis nula será igual la media del metrólogo 1 menos la media del metrólogo 2 igual a 0. Y la alterna sería simplemente que esa diferencia sea diferente a 0. Criterio de rechazo de la hipótesis nula, si el p-valor es menor a 0,05. ¿Y qué función? La función que debemos utilizar es esta, ¿no? Colocamos las variables. Alternative, acá debe ser twist-sided, no es G. Aquí corregir, por favor. Debe decir twist-sided. Mu igual a 0 y con varianzas iguales, ¿ok? Y siempre teniendo en cuenta que los datos no son apareados para este caso. Ahora para las varianzas heterogéneas, ¿no? Entonces, los supuestos, las hipótesis, todo es lo mismo que el anterior, igual que el criterio de rechazo. La diferencia está aquí, miren. Varianzas iguales, falso. El anterior era verdadero. En la que sigue es falso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no son iguales las varianzas. ¿Listo? Esos son los dos test que podríamos utilizar, teniendo en cuenta, obviamente, que siguen distribución normal y si las varianzas son iguales o diferentes. ¿Ok? Tener en cuenta eso. Luego vamos a ver la prueba de Mann-Whitney, ¿no? Esta prueba ya se aplica cuando los datos no siguen distribuciones normales, ¿no? Podríamos aplicar esta prueba, ¿no? Y la función a utilizar en el R es wilcox.exact, del paquete exact rank test. Y luego viene la prueba de ANOVA, ¿no? Esta prueba de ANOVA es aplicable, ¿no? Para comparar medias, ¿ok? En nuestro ejemplo va a ser para comparar la media de nuestros metrólogos, ¿no? Ya que son 3 grupos, ¿no? Las anteriores eran solamente para 2 grupos todas, pero a partir de ANOVA, la que vamos a ver aquí, es para 3 o más grupos, ¿no? Ya podemos aplicar. Vamos a ver si las medias son iguales o son diferentes, ¿no? Y el supuesto que nos piden, mire, ve, que la distribución sea normal. Esto es lo primero que hemos debido verificar. Y también que las varianzas sean homogéneas. ¿Ok? Tener en cuenta esto, estas dos. Listo. La hipótesis nula, medias iguales. Hipótesis alterna, al menos una de ellas es diferente. ¿Ok? El criterio de rechazo, si el p-valor es menor a 0,05, rechazaríamos la hipótesis nula. ¿Ya? Para utilizar en el R tenemos que aplicar 3 funciones, ¿no? El summary ANOVA, el ANOVA que está acá adentro viene a ser este AOV del modelo, y el modelo viene a ser LM y X. Este I vienen a ser los errores de los metrólogos, y este X vienen a ser los metrólogos. ¿Ok? ¿Se acuerdan que lo colocamos en una sola línea los errores y los metrólogos? Metrólogo 1, 10 datos. Metrólogo 2, 10 datos. Y metrólogo 3, 10 datos. Ya. Aquí vamos a hacer esa ecuación. Y con la ayuda de estas funciones vamos a aplicar la prueba de ANOVA. Lo vamos a ver en el R. Lo primero que vamos a hacer es generar el modelo, ¿no? Los datos, o sea, los errores, ¿no? Y el X van a ser los metrólogos. Entonces aplicamos Control Enter y ya generamos el modelo, ¿no?
Luego vamos a aplicar el ANOVA. Vamos a llamar a ANOVA, ¿no? Aquí. Y vamos a hacer un summary para que nos dé los resultados. Ahí los tenemos. Y nos bota el p-valor. 0,926. ¿Ok? 0,926. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que vamos a aplicar para nuestros datos. Luego de ello, ¿no? Otra prueba que podríamos utilizar es Kruskal-Wallis, ¿no? Esta de aquí ya no me pide que los datos sigan normalidad. Y aquí ya esta prueba es más robusta y lo que tenemos en la hipótesis nula es igualdad de medianas. ¿Ok? Ya no trabaja con las medias, trabaja con igualdad de medianas. ¿Ok? Ya que los datos no siguen normalidad, ¿ok? Ya trabaja con las medianas. ¿Listo? Igual, si el p-valor es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Y la función a utilizar es kruskal.test, ¿no? Y se colocan las variables. La prueba de la mediana igual es cuando se utiliza cuando los datos no siguen distribución normal, ¿no? Igual, la hipótesis nula es la igualdad de las medianas y la hipótesis alterna al menos una de ellas es diferente, ¿no? Igual el criterio de rechazo, p-valor igual a menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Utilizamos la ecuación mut.medTest del paquete que vemos aquí, ¿no? ¿Listo? Veamos. Verificar los supuestos, dice, ¿no? Siguen una distribución normal, muestra el azar independiente y 3 grupos de datos. Y ya lo usamos, ¿no? En el R. ¿Qué prueba podemos aplicar teniendo estos supuestos? ANOVA, ¿no? Ya lo hicimos en el R. Ahorita vamos a comparar con los resultados. Entonces, las fórmulas de la hipótesis, ¿no? Las medias son iguales y la hipótesis alterna, al menos una, es diferente. El nivel de significación, 0,05. Vamos a utilizar la prueba de ANOVA gracias a los supuestos. La regla de decisión, ¿no? Si el p-valor es menor a 0,05, se rechazará la hipótesis nula. Y ya hallamos, ¿no? Con el ANOVA, aquí está, el p-valor, 0,926, el cual tenemos aquí. Y es mayor a 0,05. Entonces, ya que el valor es mayor a 0,05, entonces podemos afirmar estadísticamente que las medias de los datos de los 3 metrólogos son iguales, con un nivel de confianza del 95%. ¿Ok? Agregar eso. ¿Listo? Aquí está todo lo que hemos aplicado. Y además aplicamos una prueba más llamada TAKI. ¿Cuándo aplicamos TAKI? O Tukey. Por ejemplo, imaginemos que este p-valor nos hubiera salido menor a 0,05. ¿Ok? Entonces, tenemos que, de alguna manera, determinar quién es el culpable, ¿verdad? Listo. Y siempre tener en cuenta, ¿no? En un laboratorio normalmente hay un metrólogo que es el que tiene mayor experiencia, el que ha hecho las mediciones en las participaciones de las comparaciones nacionales, etcétera, y ese va a ser la referencia, ¿no? Entonces lo ideal es que si es que tenemos 3 metrólogos, esta referencia y los otros 2 metrólogos se están comparando contra él, ¿verdad? Entonces, imaginemos que el metrólogo 1 era la referencia. Vamos a aplicar TAKI. Ok. Aquí lo tenemos, miren. El metrólogo 1 es la referencia. Entonces, si hacemos las comparaciones, las distribuimos. Metrólogo 1, metrólogo 2, el p-valor nos lo muestra aquí. Si para el metrólogo 2 o para el metrólogo 3 el p-valor me sale menor a 0,05, él es el culpable, señores. ¿Ok? Y a él tenemos que indicarle que realice unas nuevas mediciones para ver qué pasó, ¿no? ¿Ok? Y hacen su análisis de causa, etc. ¿Listo? Y con esto estaríamos terminando las presentaciones, ¿no? De esta charla virtual.